contigo, María, pues eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Buenas tardes para todos, comenzando este domingo 2 de agosto con el programa Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente y esto es Radio Morenita del Valle, la voz de la madre que llega a tu hogar. Es del 104.5. La Radio Morenita del Valle sale desde la ciudad de Concepción, en Tucumán, Argentina, y tiene este teléfono para que ustedes se puedan comunicar: 3865-393454. En cualquier momento, en este preciso momento, en un momento futuro, pueden mandar un mensaje, tanto para mí como para las otras personas que hacen estos lindos programas que hace a la Radio Morenita del Valle. Así que bueno, serán bienvenidos sus mensajes. En el día domingo 2 de agosto hay muchas cosas para decir.
especialmente en la palabra del Evangelio, sin descartar la importancia de las lecturas de este día, la reflexión de los papas y la vida de nuestros santos y festividades que se viven tanto hoy como en estos días próximos. Hay fechas muy importantes en las cuales tenemos que poner nuestra mirada nosotros. Ahí está la grandeza de nuestra esperanza y el valor, sobre todo, de la promesa que Dios nos hace de nuestro Señor Jesucristo como nuestra esperanza de vida y nuestro único propósito de vida, puesta en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comenzamos con las lecturas de este día. En la primera lectura nos habla el profeta Isaías, la cual nuestro Señor Jesucristo nos recuerda para siempre el valor de la promesa hecha a alguien. Es sagrada, por eso cuando prometamos algo, recordemos que a qué promesa de Dios al rey David, conocida como la mayor de las promesas, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se concedería para toda la humanidad en las bendiciones de un rey eterno que gobernaría con justicia y rectitud. A tener en cuenta estas palabras, sobre todo la palabra promesa que nos marca a todos nosotros en nuestra vida. Una pequeña promesa, una gran promesa, siempre nos va a recordar aquella gran promesa que le hizo Dios a todo el mundo, de dar al rey David no tan solo eso, de enviar un Salvador para todos nosotros. Cuando nosotros escuchemos la palabra promesa o hagamos una promesa o nos hagan una promesa, se nos tiene que venir a la cabeza la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue la gran promesa de amor para toda la humanidad. En la primera lectura dice: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. Nos hace una comparación con el mundo, con este mundo que nosotros intercambiamos cosas a cambio de otra. Cómo Dios orienta nuestras vidas con las cosas de este mundo para darnos a entender qué es lo esencial realmente, lo esencial en la vida de las personas. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Y ahí está en esta frase: ¿por qué gastar dinero en lo que no es pan? Si nosotros bien recordamos, ¿quién es el pan bajado del cielo? Y el salario, o sea, todo lo que tenemos, en algo que no nos alimenta, nos está trayendo a la mente que realmente muchas veces nosotros malgastamos nuestro tiempo y esfuerzo en cosas que no alimentan y no representan un alimento para nuestra vida, sobre todo nuestra vida espiritual. Escuchemos atentos y comerán bien. Escúchenme, dice aquí, atentos y comerán bien. Y tenemos que estar atentos sobre todo a lo que Dios tiene para decirnos. Y de esa forma nosotros vamos a hacer de nuestra vida algo provechoso y algo sólido, digamos. Vamos a desarrollar nuestra vida en un cimiento sólido. Saborearán
saborearán platillos sustanciosos. Otra comparación, otra metáfora con la vida real. A nosotros nos encanta saborear cosas lindas, pero eso lo compara como algo, con algo sublime, como es las bendiciones que nosotros podemos recibir a partir de desarrollar nuestra vida con los frutos de la palabra de Dios. Préstenme atención, dice, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Otras palabras que pueden ser tomadas ligeramente, tal vez, y no detenerse ahí un minutito a pensar. Présteme atención, primer llamado de atención, présteme atención. Vengan a mí. ¿A quién es a donde nosotros tenemos que ir? Justamente hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme y vivirán. ¿Dónde vamos a vivir en este mundo? No, vamos a vivir en la gloria de Dios. Sellaré con ustedes, allí viene la promesa, sellaré con ustedes una alianza perpetua para siempre. Cumpliré las promesas que hice a David. Más abajo en la segunda lectura vamos a ver de qué se trata, cuál promesa que le hizo la promesa. Aquí está. Cumpliré mi promesa que le hice al rey David. La frase cumpliré las promesas que hice a David es una cita bíblica que se encuentra principalmente en el libro de Isaías, en el Nuevo Testamento, en los Hechos también. El significado en la Biblia: el pacto antiguo. Dios prometió a David que su dinastía y su trono permanecerían para siempre. Cumplimiento en Jesús. Desde el rey David hasta nuestro Señor Jesucristo, aquella dinastía no fue interrumpida sin personas santas. Allí tenemos nosotros, la semana pasada hablamos del rey Salomón, un rey Salomón humilde que le pedía a Dios un poco de su razón, ya que la razón de nosotros los hombres es muy, muy disminuida. No somos capaces de ver más allá de lo que leemos. No pedimos la iluminación de nuestro Padre Celestial para poder leer el Evangelio, por ejemplo. Dios nos va a hablar a través del Evangelio. Por eso en la misa dice, atención a todos porque Dios nos va a hablar. Y tenemos que estar atentos a esas palabras, sobre todo en nuestra vida. Dios prometió al rey David que su dinastía y su trono permanecerían para siempre, dice. El cumplimiento en Jesús, dice, ¿dónde se cumple toda aquella promesa? En nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno y para siempre, un Rey justo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que Dios cumplió esa promesa fielmente al resucitar a Jesús de entre los muertos. Ahí se da cumplimiento de aquella promesa, no tan solo en la vida aquí en la tierra de Dios hecho hombre, sino en aquella resurrección de los muertos, asegurando vida y perdón eterno para las personas. A eso se refiere cuando Dios dice ahí en la primera lectura, y vivirán. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, está plasmado aquella promesa de nuestro Padre Celestial a toda la humanidad, asegurando vida y perdón a través de nuestro Señor Jesucristo para todas las personas.
El libro de la profecía de Isaías, Dios invita a la gente a escuchar con atención para recibir aquella alianza fiel y segura. Por eso la palabra promesa tiene ese gran peso que ninguna otra palabra puede superar. Porque es una palabra que no la inventaron los hombres. Es una palabra y sobre todo una profundidad, es un mensaje, sobre todo un mensaje profundo que viene de lo alto. Por eso aquella palabra promesa para todos nosotros los hombres tiene ese gran peso y es tan sagrada para nosotros. Cuando fallamos a la promesa, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos fallando? No tan solo a esa persona que le hicimos la promesa. Le estamos fallando a quien dio todo por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante meditar sobre las palabras que Dios nos dice a través de las Escrituras. Es tan importante aquella frase que dice, presten atención. Cuando en la misa nos digan, Dios nos va a hablar, no nos olvidemos de aquella frase que Dios nos dice en la Escritura, presten atención. Y pasamos a la segunda lectura. La lectura es la del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en esta segunda lectura, Dios nos dice que ningún acontecimiento presente ni futuro, ni poder de este mundo son comparables al amor que nos manifiesta Él en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, cuando en esta vida se nos presenten cosas de cualquier naturaleza, mundana siempre, nada va a superar el amor de nuestro Padre Celestial, entregándonos a su Hijo Jesucristo para que nos salve, para que pague nuestras cuentas. Nada de este mundo puede superar aquel amor de Dios por la humanidad. La segunda lectura. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Aquí nos hace una pregunta, nos está interrogando. ¿Hay algo que puede superar aquel amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué responderíamos nosotros? Que no, aunque nos toque estar en esos precisos momentos donde parece que nos supera cualquier situación de este mundo y rápidamente nuestra mente nos lleva, porque es así, a aquella frase que nada supera el amor con que nos ama nuestro Señor Jesucristo. Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nos da ahí ejemplos que son muy de este mundo. Nada de eso puede superar aquel amor. Por eso nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, ya el valor del miedo de la muerte es superado en esta instancia de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a romper las ataduras de la muerte que antes para las personas era el final de todo. Y nos da esa alegría, esa esperanza de que aunque nosotros muramos, viviremos. Y de esa forma le perdemos
un poco de miedo a ese momento de la muerte, porque esperanzado en las promesas de la resurrección y convencido por nuestra fe en la resurrección de los muertos, perdemos ese miedo a la muerte. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, por supuesto. ¿Cómo puede ganar alguien que pierde? Se puede hacer uno la pregunta. Aunque uno pierda, ganará. Aunque uno pierda la vida por algo o por alguien de una manera justa, vivirá. Gracias a aquel que nos ha amado. No por nuestros actos materialistas ni de ninguna clase, porque nosotros actuamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como nuestro Señor Jesucristo. De esa forma reflejamos aquel amor con que nuestro Señor Jesucristo nos ama. Y lo hacemos que Él viva entre nosotros, que tome valor la palabra que Jesús vive. Dios vive, no es un Dios de la historia o un hijo de Dios de la historia. Son personas actuales que viven con nosotros, viven en las otras personas, viven de muchas maneras, viven en nuestros sacerdotes, viven en nuestros hermanos, viven en la palabra, viven en todo acto y acontecimiento de amor que las personas puedan realizar, desde una pequeña oración hasta una procesión. Todo acto de amor que las personas puedan realizar en nombre del amor y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacen que nosotros creamos que nuestro Señor Jesucristo vive. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, dice, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. No hay nada más grande. Aquí Dios nos está diciendo que no hay nada más grande que el amor que Dios ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y nos da ejemplo, nos pone a los ángeles por debajo, a la vida, a la muerte, a cualquier acontecimiento de este mundo y poder. Nada supera aquel amor que Dios ha manifestado entregando a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Hermosas palabras de esta segunda lectura y cuánta fuerza cobra aquellas palabras de la primera lectura en esta segunda lectura. El Evangelio del día. La lectura del Evangelio del día, del Santo Evangelio del día, es según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Acá hay una parte que tiene que ver con lo espacial, digamos, lo espacial de este mundo. Y nos imaginamos a nuestro Señor Jesucristo andando en la barca porque el lago, aquel mar de Galilea, era un gran lago
rodeado por montañas y llanuras. Entonces la gente, siguiendo visualmente la barca de nuestro Señor Jesucristo, que es donde se había subido para estar solo, lo sigue por tierra, dice, aquí lo dice, lo sigue por tierra, pueblo tras pueblo, hasta que nuestro Señor Jesucristo desembarca en un lugar, porque ve a aquella muchedumbre que lo seguía. Es como aquella estrella de Belén que los magos seguían hasta que la estrella se detuvo. De esa misma forma la gente seguía aquella barca. Vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Aquí viene la parte donde cobra valor aquellas palabras de la segunda lectura. Nada de este mundo, ni siquiera Juan el Bautista podía superar aquel amor de Dios por todos nosotros. Y ahí Jesús lo estaba reflejando en ese acto de amor, compadeciéndose de esas personas y curando a los enfermos, mostrándole el reino de Dios a todas aquellas personas que los iban siguiendo. Y aquí viene otra parte donde se hace presente toda la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y especialmente en nuestros sacerdotes. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado, empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Por supuesto, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya desembarcado en un lugar despoblado era justamente para que no se pierda este mensaje que está por venir. Por eso Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Y vamos a la primera lectura, donde nos dice: aquí comerán de lo mejor. Y se refiere a cuando nos hablaba nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdadera comida, el verdadero alimento es nuestro Señor Jesucristo, lo que nos puede dar. Entonces dicen: ahora yo no les voy a dar de comer, denles ustedes. Nos está heredando aquel poder alimentador de nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros y especialmente a nuestros sacerdotes. Y escuchen esta reflexión del Evangelio que yo escribí. Denles ustedes de comer es un mandato que nos hace nuestro Señor Jesucristo a todos, especialmente a nuestros sacerdotes, para orientar al pueblo en el amor a Dios. Por eso cuando esta noche en la misa escuchemos aquella palabra: denles ustedes comer, no se olviden del papel que nosotros tenemos en este mundo. Estamos llamados a darles de comer a todos nuestros hermanos. Ellos les contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. No entendían realmente lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba queriendo decir. No obstante de eso, aprovechó aquel momento para demostrar que Dios podía hacer que todo eso suceda, no nosotros los hombres, sino todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dijo: tráiganmelo, y de esa forma se produce lo que todos conocemos como el milagro de la multiplicación de los pescados y de los panes. Pero eso no hace nada más que confirmar el mensaje aquel que leímos en la primera lectura.
no tan solo les damos de comer espiritualmente. Estamos orientando en el amor a las personas, en la capacidad de dar amor a los demás. Luego dice, mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Aquí está otra parte más importante. Nuestro Señor Jesucristo, al mirar los cielos, nos estaba enviando otro mensaje. ¿Cómo es que actúa ahí la Santísima Trinidad en este mundo y en la espiritualidad de este mundo? Pronunció una bendición, dice. ¿Quién es la bendición misma? Nuestro Señor Jesucristo es la bendición que nos había prometido nuestro Dios de concedernos a través del linaje del rey David a un último rey, el Dios, el rey supremo, el rey eterno, el rey justo. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Ese acto de partir el pan es el acto que más adelante Dios, nuestro Señor Jesucristo, usaría para compartir el pan en aquella última cena. Era como una primicia, aquello que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es lo cual nosotros vemos que nuestros sacerdotes hacen ahí en la misa, parten el pan y nos dan de comer a todos nosotros. Parte el pan y los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente, y ahí se produce el gran milagro que nosotros todos vemos muchas veces en las películas, y vemos que esos canastos se llenan de pescado y trozos de pan. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Todos comieron hasta saciarse. Y otro mensaje, otro signo de este evangelio es esto. Si nosotros buscamos el amor de Dios, desde distintas perspectivas, como dije ya en un comienzo, vamos a manifestar esa llenez del amor, y nosotros mismos vamos a ser capaces de dar aquel amor a los demás. Con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eso da cuenta de que se multiplicaron por miles aquellos panes esos 5 panes y 2 pescados que dieron. Se multiplicaron por miles. De esa forma nuestro Padre Celestial nos promete multiplicar por miles nuestras bendiciones si nosotros ponemos a Dios como propósito en todas nuestras acciones de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vamos a hacer una pequeña pausita antes de ir a la reflexión de los papas, que es muy linda y está escrita por el Papa León XIV en la homilía de la misa de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo el 22 de junio de 2025. De esta forma vamos a culminar con
esta lectura y reflexión de los evangelios. Más adelante vamos a leer la historia de nuestros santos y festividades que vienen no hoy, sino creo que es el 6 y que va a ocurrir durante la semana. Si se las leo el domingo van a ser, ya va a pasar el momento, prefiero leerle hoy día. Así que vamos a leer antes de pasar a leer la vida de los santos, vamos a leer esta reflexión del Papa León XIV. Y dice, justo cuando el sol se pone y el hambre crece, porque eso es verdad, cuando es de noche y tenemos que comer menos la comida del mundo, tenemos que comer más de la comida espiritual. Parece mientras los propios apóstoles piden despedir a la gente, Cristo nos sorprende con su misericordia. Él tiene compasión del pueblo hambriento e invita a los discípulos a que se ocupen de él, porque el hambre no es una necesidad que no tenga que ver con el anuncio del reino y el testimonio de la salvación. Al contrario, este hambre está vinculado con nuestra relación con Dios. Sin embargo, 5 panes y 2 peces no parecen suficientes para alimentar al pueblo, porque los cálculos de los discípulos aparentemente razonables revelan en cambio su poca fe. Algo que yo no dije en la reflexión, que era un acto de poca fe, por supuesto. Estábamos hablando de seres humanos que necesitaban de la orientación y justamente de ese gran maestro que era nuestro Señor Jesucristo, ya que en realidad con Jesús contamos con todo lo necesario para dar fuerza y sentido a nuestra vida. En efecto, a la urgencia del hambre, Él responde con el signo de compartir. Levanta los ojos, pronuncia la bendición, parte el pan y da de comer a todos los presentes. Y es lo que nosotros hacemos cuando bendecimos la mesa y compartimos el pan. Nuestro deseo de que ese pan sea compartido con todo lo demás y agradecido a Dios sobre todas las cosas. El ejemplo del Señor sigue siendo para nosotros un criterio urgente de acción y servicio. Compartir el pan para multiplicar la esperanza. Proclama la venida del reino de Dios. Qué lindas palabras estas del final de la reflexión de nuestro querido Papa León. Compartir el pan para multiplicar la esperanza. Hay mucha gente que prácticamente ha perdido la esperanza o su esperanza se encuentra en un estado de debilidad prácticamente absoluto, que sin un acto de misericordia como este de compartir el pan, de compartir la palabra, de compartir el tiempo con alguien, debilita aún más aquella esperanza de vida de las personas, sobre todo la vida espiritual. De esa forma nosotros vamos a estar proclamando la venida del reino de Dios. Le vamos a dar una esperanza a todas aquellas personas que están esperando una palabra de aliento, una palabra de que ellos son valiosos para Dios. Cada persona en este mundo cuenta para Dios. Como les dije la semana pasada, y Dios no desecha a nadie, esparce su palabra entre todas las personas y su bendición entre todas las personas. Muchas personas abren los paraguas, hay un famoso dicho que dice abren los paraguas y no pueden recibir aquellas bendiciones.
¿Qué tenemos que hacer? Al contrario de lo que hacemos con la lluvia, cerrar ese paraguas para que nosotros recibamos todas aquellas bendiciones. Son hermosas estas palabras de nuestro Papa León XIV y dignas de leerlas y compartirlas con otros hermanos. Así que quien tenga en su celular para compartir estas hermosas palabras en sus estados, donde sea en los grupos o con otro amigo, que lo haga. Estas palabras son hermosas y llenan de esperanza a otras personas, y especialmente a mí, que vengo aquí a compartirles a ustedes la palabra y la reflexión del Evangelio del día. Vamos a seguir una pequeña pausita y vamos a ir rápidamente con la lectura de los santos. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Quiero
alimento del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Muy bien, estamos retornando y aquí vamos a leer rápidamente lo que es la vida del santoral del día. En el primer lugar está San Eusebio, obispo de Barcelí. El primer obispo de Barcelí, Eusebio, nombrado en el año 345, era originario de Cerdeña, el más grande defensor del credo de Nicea. Atrajo la hostilidad de los arrianos, incluso del emperador Constancio, que lo exilió a Capadocia en el 355. A su regreso a Barcelí, 7 años después, reanudó la evangelización. No nos olvidemos que el concilio de Nicea y más adelante el concilio de... Había que estar. El concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue una gran reunión de obispos cristianos convocada por el emperador Constantino en el año 325 en la ciudad de Nicea, antigua Turquía. Su objetivo principal fue unificar las creencias de la Iglesia y resolver el conflicto sobre la naturaleza divina de Cristo. Se determinó que el Hijo, o sea Jesús, es de la misma naturaleza que Dios el Padre, rechazado por la postura de Arrio. Por eso yo leía sobre la postura arriana. Ellos no aceptaban aquel credo. Se creó la primera versión del credo de Niceno para declarar formalmente la fe común. Se acordó calcular la fiesta de Pascua de manera unificada con todo el imperio. Se aprobaron 20 cánones con la regla de conducta y organización para los líderes de la Iglesia. En un resumen, aquí resumimos aquella gran lucha de ese hijo de Dios, de ese discípulo, a favor de la Iglesia. ¿Cómo es que buscaba que la Iglesia crezca y avance en la doctrina cristiana a través de estos actos, de estas reuniones que el clero las desarrollaba en favor de la Iglesia? Y cómo iba en contra de los intereses de muchos otros grupos que en forma paralela luchaban contra contra la Iglesia, contra la Iglesia de Jesús, sin darse cuenta tal vez, pero lo hacían y iban en contra. Entonces, para eso de los concilios. Después tenemos aquí a Estéfano I, Papa del 254, muy caritativo con los cristianos, que a causa de la persecución, en esa época se hizo las persecuciones y muerte de todos los apóstoles, habían renegado de su fe en Jesús. Se opuso a la costumbre de rebautizar a los creyentes que regresaban a la fe después de la herejía. Claro, él luchaba para que no se vuelva a ese acto único que era la conversión a
la conversión al cristianismo como un acto de que me vuelvo a reinsertar. No, directamente el bautismo es una sola vez y para siempre. Según la tradición, murió como mártir en la persecución. Fue uno de los que seguramente por proclamar las verdades, sobre todo la de Cristo, fue ejecutado por ser contrario a los intereses de aquel imperio. Y tenemos aquí a Pedro Juliano Aimad, fundador de los sacramentinos. San Pedro Juliano Aimad, apóstol de la Eucaristía, es recordado cada año por la Iglesia el 2 de agosto, o sea, hoy día. Fundador de los sacramentinos e inspirador de los congresos eucarísticos, este santo hizo el amor por Cristo, contemplado en el altar, el centro de su vida. Escuchen eso. Hizo del amor por Cristo, contemplado en el altar, el centro de su vida. No quería dejar leer la vida de estas personas que dieron la vida por un propósito mucho más grande que lo que nos puede ofrecer este mundo, y que era nuestra fe y amor al prójimo a través de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ya no vamos a tener tiempo de leer lo que serían las festividades, pero bueno, les leo lo que viene. Viene el 6 de agosto, es la fiesta de la Transfiguración. La fiesta de la Transfiguración se celebra el 6 de agosto, pero es algo muy importante que quiero leerle aquí. La fiesta de la Transfiguración tuvo su origen probablemente en la conmemoración anual de la dedicación de una basílica construida en el monte Tabor para honrar este evento milagroso de la vida de Jesús. Se celebra ya a finales del siglo V. Según la antigua tradición, el episodio de la Transfiguración tuvo lugar 40 días antes de la crucifixión de Jesús. Aquí toma fuerza de vuelta ese número 40, que se repiten los 40 días de Jesús en el desierto. Así la fecha de la fiesta se fijó 40 días antes de la exaltación de la cruz. El 14 de septiembre, a este dato me refiero. Ese día, 14 de septiembre, es el día de mi cumpleaños y es el día de la exaltación de la cruz. Comenzó a celebrarse en Occidente a partir del siglo IX y fue incluida en el calendario romano por el Papa Calixto III en 1457 en agradecimiento por la victoria de las tropas cristianas contra los turcos que amenazaban seriamente Occidente en la batalla de Belgrado del año precedente. En el centro de la fiesta está, por supuesto, el misterio de la Transfiguración, que se enlaza con la visión del anciano sentado sobre el trono de fuego y la aparición del Hijo del Hombre. No nos olvidemos de esta festividad que se celebra ya dentro de unos poquitos días y recemos por ello, recemos por todo lo que la Iglesia nos proponga. La fiesta de la Transfiguración. Con esto damos por terminado el encuentro de este día. Bueno, con la promesa del domingo ya que viene, ya voy a estar a las 16 de la tarde para compartir con ustedes esta horita de cuenta regresiva que transmite a través de Radio Morenita del Valle con la voz de la Madre hacia todos los hogares del mundo. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bueno, una última cosita, no quería dejar de mencionarle que se viene la peregrinación a los Yampa, que será el 11, 12 y 13 de septiembre. Están todos invitados, ya pronto va a haber información respecto a ese hermoso evento que se realiza todos los años en el mes de septiembre.
Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para